Bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de lectura bíblica. Estamos listos ya para continuar el segundo capítulo del libro del profeta Amós, recordando que el profeta Amós estaba anunciando la palabra del Señor en los tiempos, nos dice, del rey Usías y del rey Jeroboam. A ver si recordamos. En aquel tiempo, así como está también aquí a nuestro costado, el reino de Israel, el pueblo de Dios, estaba dividido en dos. Por un lado estaba la casa de Israel en la parte de arriba, en la parte norte, y la casa de Judá en la parte sur. Pues bien, el rey de Israel en ese tiempo era Jeroboam, quien, por cierto, caminaba en pecado y además hacía pecar al pueblo de Israel, porque enseñaba a adorar a dioses paganos, enseñaba a adoptar las costumbres de las naciones de alrededor. Y claro, el pueblo de Israel se estaba desviando cada vez más, y ahí estaba el profeta Amós, que por cierto el profeta Amós era de un lugar llamado Tecoa, que está en la tribu de Judá, es decir, en la parte sur. Pero el Señor lo mandó a la parte norte para que anunciara la palabra, el juicio del Señor. ¿Sí? Y también recordemos que Amós era un pastor, un pastorcito de ovejas, que también hacía trabajos de agricultura, cosechaba frutos. Y el Señor lo utilizó para dar su palabra. Y esta es una muestra también de que el Señor, a quien Él quiere, Él envía y da palabra a aquellas personas que son temerosas de Dios, aquellas personas que le creen a Dios, aquellas personas que caminan conforme a su palabra. Porque por supuesto, para anunciar la palabra de Dios, pues tiene que ser una persona que muestre testimonio de que teme al Señor. Pues bien, y en ese tiempo también estaba el rey Usías, ¿sí? Este rey Usías estaba reinando en Judá, en la parte sur, ¿sí? En la casa de Judá. El rey Usías también se desvió. Si bien él desde pequeño sí obedecía al Señor, pero con el pasar de los años, pues se enalteció su corazón. Se enalteció terriblemente contra el Señor. De tal manera que Usías se atrevió a ofrecer incienso en el templo del Señor, siendo que ese era un trabajo solamente para los levitas. Y de esa manera se desvió su corazón. Y claro, le llegó una enfermedad, ¿no? Le llegó una enfermedad después de haber ofrecido incienso en el templo. A pesar de que los sacerdotes le advertían que no lo haga, pero él lo hizo porque su corazón estaba enaltecido y él decía, bueno, yo también puedo ofrecer, no necesito ser levita. Entonces no se sujetó a la palabra de Dios. Y bueno, pues en ese tiempo estaba Amós anunciando juicio. Lo interesante es que hemos visto en el primer capítulo que el profeta Amós empieza a pronunciar juicio contra las naciones de alrededor de Israel. ¿Sí? Habíamos visto palabras en contra de Damasco, de Siria, ¿sí? De Gaza, en contra de Amón, de Edom, ¿verdad? Y probablemente en el momento que Amós anunciaba el juicio contra esas naciones, probablemente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, decían, este profeta, sí, qué bien que hable en contra de esas naciones, que son nuestros enemigos. Y ellos no veían su propia condición. ¿Sí? Es como una persona que, claro, cuando ve que otra persona está cometiendo errores, pues es pronto para juzgar, para señalar. Pero cuando una persona comete sus propios errores, pues qué difícil es ver nuestros propios errores, ¿no? Probablemente eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel cuando el profeta Amós estaba advirtiendo juicio en contra de las naciones de alrededor. Pero vamos a ver que en este capítulo 2, el profeta Amós ya empieza a dar palabras en contra del pueblo. Mucho más adelante nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel no podía soportar esas palabras de juicio.
y hicieron algo con el profeta Amós, lo rechazaron. Sí, pero eso vamos a ver más adelante en los capítulos posteriores, cómo es que rechazaron al profeta Amós. Pero vamos a ir ahora con las escrituras y nos vamos al capítulo 2 del profeta Amós. Nos dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Algo terrible que habían hecho los moabitas. Habían quemado al rey de Edom. Y, a ver, recordemos que tanto los edomitas como los moabitas eran parientes de Abraham. Vamos a recordar de dónde viene Edom. Edom son los descendientes de Esaú. ¿De dónde viene Moab? Moab es descendiente de Lot. ¿Sí? Recuerda en el anterior capítulo, en los últimos versículos, el profeta Amós había vertido juicio contra Amón. ¿Sí? Amón y Moab, los dos pueblos, son descendientes de Lot. Recordemos que Lot tuvo 2 hijas. Esas 2 hijas ya estaban marcadas con el pecado que había en Sodoma, ¿verdad? Y estas 2 hijas cometieron incesto, embriagaron a su padre Lot y tuvieron relaciones con su padre. Y de esas 2 mujeres, de las 2 hijas de Lot, nacieron Moab y Amón. ¿Sí? Claro, el nombre de uno de los hijos, el hijo de una de ellas se llamaba Moab, y el hijo de la otra le habían puesto por nombre Ben-Amí, que llegó a llamarse Amón. Entonces Moab y Amón son descendientes de Lot, parientes de Abraham. Estamos hablando aquí como que pueblos que salieron de la parentela de Abraham. Y estos moabitas dice que quemaron los huesos del rey de Edom. Y claro, el Señor también va a vengar ese pecado, va a vengar esa atrocidad. Entonces, ¿qué dice en el versículo 2? Dice: prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot. Morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Bueno, va a haber fuego en Moab, decía. Ahí estaba el profeta Amós, ¿no? Hablando respecto a Moab, lo que les iba a acontecer. Prenderé fuego. Y claro, también todas esas naciones sufrieron el castigo de Dios. De hecho, alrededor de Israel ya no quedan estas naciones. Ya no está Edom, ya no está Moab, ¿verdad? Pero Israel actualmente todavía la vemos. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con su pueblo todavía. Pues bien, entonces dice en el versículo 4, y vamos a ver que el profeta Amós empieza a dirigirse al pueblo de Dios y va a hablar respecto a la tierra de Judá, al reino del sur, a la parte del sur. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Entonces dice: no revocaré su castigo, tendrán castigo. ¿Por qué? Porque menospreciaron la ley de Jehová. A ver, imagínense ese pueblo, el pueblo llamado por Dios, el pueblo que tenía que obedecer las leyes del Señor, pero ellos hacían a un lado sus leyes, hacían a un lado sus palabras, rechazaban las palabras de Dios.
Se jactaban de tener a Jehová como el Dios de Judá, pero rechazaban sus palabras. Era puro nombre. Igual en este tiempo, no se trata de llamarse cristiano nada más por llamarse cristiano. Si es que nosotros vamos a caminar conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios, entonces somos cristianos. Pero si una persona no quiere caminar conforme a la palabra de Dios, no se haga llamar cristiano. Porque hay sentencia, dice, no revocaré su castigo porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar sus mentiras. Sí, porque en ese tiempo también habían falsos profetas. En ese tiempo también habían mentiras. Recuerde, los falsos profetas no le exhortan a obedecer la palabra de Dios. Los falsos profetas le hablan cosas lindas, cosas bonitas. Dios está contigo, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Pero no exhortan a la obediencia. Mientras que un verdadero profeta obedece a Dios y exhorta a la obediencia. Y dice, si no obedeces al Señor, entonces hay tal y tal consecuencia. Claro, en ese tiempo habían profetas mentirosos también, que decían paz, paz, el Señor les va a dar paz. Y no hablaban respecto a la exhortación a la obediencia. Recuerde siempre eso. Si un profeta le está hablando bonito y no le exhorta a la obediencia, no le exhorta a arrepentirse de sus pecados, apártese de ese falso profeta. Entonces, ¿qué dice? Les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Israel. Claro, ahí estaba ya empezando la palabra del profeta Amós en contra de Judá. Y estaba diciendo, el Señor va a prender fuego a Jerusalén y va a quemar los palacios, incluido el templo. Que por supuesto, pocos años después, eso es lo que sucedió. Los babilonios invadieron la tierra de Judá y quemaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Ya el profeta Amós les había advertido, pero ellos no hicieron caso de las palabras del profeta. Lamentablemente. Ahora también está la palabra del Señor exhortándonos. También tenemos ese anuncio de sus juicios, de los juicios de Dios, para todos aquellos que no le obedezcan. Hay condenación, hay consecuencias terribles. No diga que usted no lo sabía, pero aquellos que se doblegan ante el Señor, aquellos que van al Señor para obedecerle, para leer su palabra y ponerla en práctica, el Señor tiene misericordia y el Señor va a rescatar a esas personas. Estamos viendo, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento también tiene cumplimiento en este tiempo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué dice el versículo 6? A ver, veamos en el título, en la Reina Valera dice, juicio contra Israel. Y aquí tal parece que el profeta Amós va a hablar, pero en contra de todo el pueblo de Israel. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre.
Terrible. Así estaba viviendo el pueblo de Israel. Mire, dice, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. No sé usted, pero a mí me recuerda a falsas doctrinas que por sacarle dinero le predican mentiras, ¿no? Porque ellos están enfocados en el dinero. Trae más, trae más. Tienes que traer el diezmo. ¿Ah? Cuando la palabra dice que el diezmo debería ser para las viudas, para los huérfanos, el extranjero, el levita, el necesitado. Ahí está. Eso dice la palabra. Para ellos es el diezmo. Habían dos tipos de diezmo. El diezmo anual, que ese diezmo disfrutaba el diezmante, el que diezmaba, él y su familia, gozándose en la presencia del Señor. Y el diezmo de cada 3 años, que era para el huérfano, para la viuda, para el desvalido, para el necesitado, para el extranjero. Habían esos dos tipos de diezmo. Pero bueno, ahorita no es el tema del diezmo. El tema es recordar que hay mentiras que se predican en este tiempo para sacar dinero a aquellas personas que de todo corazón quieren buscar al Señor y les están predicando mentiras. No sé usted, pero a mí me recuerda mucho este versículo a eso. ¿Sí? Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Tuercen el camino de los humildes. Así estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Y bueno, no sé usted, me parece que en este tiempo también se ven cosas similares en la iglesia. Y continúa diciendo: y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Es decir, en el pueblo de Israel hay inmoralidad. Hay inmoralidad, hay fornicación. Eso significa fornicación, inmoralidad sexual. Y en ese tiempo había ese tipo de inmoralidad. Y ahora, ¿cómo está la iglesia de este tiempo? Por cierto, ahí tenemos en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo exhortó también a un par de hermanitos, ¿sí?, que también dormían el padre y su hijo con una misma mujer, y eso en la iglesia. No vamos a profundizar ese tema, hay mucho que hablar de ese tema, pero no. Ahora estamos tocando el tema del profeta Amós. Así que en ese tiempo había inmoralidades en el pueblo de Israel. Y en este tiempo, ¿cómo va la iglesia? ¿Hay inmoralidad? ¿Hay mundanalidad? Y dice, continuando en el verso 8: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Eso es lo que hacían los israelitas. Dice que se acostaban junto a cualquier altar, adoraban a dioses paganos, practicaban costumbres paganas. Y lo mismo, la iglesia de ahora, los miembros de la iglesia de ahora practican costumbres paganas. Hay mucho paganismo que se cristianiza entre comillas. Bueno, igual hay mucho que hablar al respecto, pero lo que pasaba en ese tiempo es que dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Esto puede querer decir dos cosas, ¿sí? Que esas ropas no eran de ellos, que probablemente habían, con pretexto de dinero, habían sacado esa ropa a los pobres. Pero también puede querer decir que ellos
se estaban vistiendo de algo que realmente no eran, estaban aparentando algo que ellos realmente no eran. Como dice también Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de cristiano, pero en realidad eres mundano. Y dice, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Pues sí, en ese tiempo estaba tan corrompida la situación que ellos sacaban multas injustas para comprar vino, para embriagarse ellos. Y esto en la casa de sus dioses, de dioses paganos, de dioses falsos. ¿Sí? Creen en otras cosas que no es el Dios verdadero. ¿No? Incluso en este tiempo hay muchos que creen en el horóscopo, en los signos del zodiaco. ¿Qué signo eres? No, el Señor no nos ha permitido eso. Sí, las naciones de esta tierra creen en adivinos, en agoreros, en las señales, en los signos del zodiaco. Pero el Señor no nos ha permitido eso, dice Deuteronomio. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Y aquí el Señor les está haciendo recuerdo. Acuérdense cómo los he sacado yo de la esclavitud. Los he salvado de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Y dice, yo destruí delante de ellos al amorreo. Y claro, cuando habla de amorreo está hablando de los cananeos. ¿Sí? En Canaán, en todo Canaán habían muchas naciones. Y estaban ahí los amorreos, una gran multitud. Y dice, yo destruí delante de ellos al amorreo. ¿No? ¿Se acuerdan, no? Cuando en el tiempo de Josué y Caleb, como estos dos varones, Josué y Caleb, eran hombres de fe, y el Señor les daba la victoria a los israelitas para entrar a poseer esa tierra. Y recuerde, en ese tiempo los amorreos, los cananeos, los jebuseos, los gergeseos, todas esas naciones eran gente corrompida. Gente que había llegado al colmo de su pecado, eran semejante a los de Sodoma y Gomorra. Por eso es que el Señor había determinado raerlos de la tierra, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Claro, con Sodoma y Gomorra era con fuego, pero a los cananeos era con los ejércitos de Israel. Entonces, dice el Señor, acuérdense cómo yo he vencido por ustedes al amorreo, cómo les he dado esta tierra, a pesar de que esos amorreos eran gigantes. ¿No? Y dice, os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Levanté a vuestros hijos para profetas, de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿Quiénes son los nazareos? Los nazareos son personas consagradas. ¿Sí? Si recuerda, lo hemos tocado cuando hemos hablado de Sansón. ¿Sí? Los nazareos hacían un voto de nazareato, era un voto de consagración. Se entregaban al Señor para vivir para el Señor. Y ellos no tenían que ni cortarse el cabello ni tomar vino, porque estaban consagrados al Señor. Lo del cabello era una señal de que eran consagrados al Señor, ¿verdad? Entonces, dice, yo les di a vuestros hijos para profetas y vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel?
Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. A los consagrados decían, no, toma esta copita de vino, bebé, embriágate. No, no es nada. Y a los profetas decían, no, no hablen palabra de Dios. No queremos oír palabra de Dios. Estamos bien así como estamos. Como alguna vez puede ser que uno no tiene ganas de leer la palabra. No quiero escuchar la prédica. Y en ese tiempo los israelitas tenían esa actitud. A los profetas que hablaban palabra de Dios decían, no profeticéis. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la sentencia? Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Entonces, ahí el profeta Amós está diciendo, va a venir una humillación. Ni el más fuerte va a poder hacer nada. El más fuerte va a ser como el más débil. Ni el valiente podrá huir, sino que quedará desnudo aquel día. Ahí estaba el profeta Amós. ¿Cómo cree usted que los israelitas y los de la casa de Judá escuchaban las palabras del profeta Amós? Ay, déjanos, estamos bien así como estamos. Ay, ya no hables, me incomodan esas palabras. Pero si nosotros estamos escuchando exhortación para nuestras vidas, es tiempo también para humillarnos, es tiempo de reflexionar y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Estoy viviendo para el Señor? ¿Estoy viviendo para hacer la voluntad de Dios o para hacer mi propia voluntad? ¿Yo estoy queriendo que Dios cumpla mis deseos o yo estoy aquí para cumplir lo que Dios desea? A veces parecería como que Dios está ahí para hacer todo lo que nosotros queremos, ¿no? Un verdadero corazón humilde y contrito dice, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. No importa que el Señor no haga lo que yo quiera. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es volver al Señor. Eso es arrepentirse. Bueno, aprendamos de todo esto y tomemos esa actitud humilde delante del Señor. Pues bien, hasta aquí el capítulo 2 del profeta Amós. Como siempre, espero que haya sido de bendición, que haya sido de edificación. Un fuerte abrazo y mucha bendición y paz del Señor para mi hermanita Yolanda Lobos, que el Señor la guarde. Y si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo. Yo tengo sed de la